Bueno, supongo que el aplauso era porque era el último y ahí eso se acaba. Voy a intentar que sea lo máximo indoloro posible. Y de hecho, cuando estaba escuchando a todos los demás antes, pensaba que bien porque me están haciendo ya la mitad del trabajo. Es decir, en realidad, el 90% de lo que os quería contar ya lo he contado, además mucho mejor de lo que yo podría hacer. Así que me voy a centrar en el 10% que quizás es más propio, que es el 10% que tiene que ver específicamente con el trabajo que hemos hecho desde hace un par de años para la ciudad de Barcelona. Estaba dándole muchas vueltas a cómo contar esto, porque es, digamos, una ciudad especialmente compleja. Y he pensado que lo mejor que podría hacer es, aparte de una mínima reflexión de un minuto inicial como más general, casi contar un poco el proceso desde dentro. Es decir, contar todo lo que nos ha pasado y todo lo que le ha pasado a la ciudad en estos últimos 2 años para ver cómo se intenta gestionar esto y cómo se intenta convertir en algo que pueda llegar a tener ese nivel de compromiso y ese nivel de ganas de tirar adelante y de acción que hemos visto en las otras ciudades o en los otros espacios de los que hemos hablado hoy. La reflexión inicial es un poco provocadora, pero tiene que ver con algo que descubrimos casi al principio de todo este proceso, que es en los últimos 5, 6 años, no sé, es difícil poner los datos, las ciudades se están comiendo a los estados, a los territorios, a la hora de generar, de ser polos de atracción. La gente cada vez va menos a un país o a una zona, va cada vez más a una ciudad. Y eso es especialmente clave cuando hablamos de talento, cuando hablamos de la atracción profesional de valor. La gente se va a Milán, no se va a Italia, o se va a Londres, no se va al Reino Unido, y esperemos que se vaya a Barcelona. Pero además es cada vez más relevante para todo lo demás. Es más relevante cuando hablamos de también turismo, o cuando hablamos de visitas en general, cuando hablamos de cualquier tipo de desarrollo cultural o de cualquier tipo de desarrollo en prácticamente cualquier dimensión. Son las ciudades cada vez más las que generan atracción por sí mismas. Y eso significa que las ciudades tienen que hacer 2 cosas. Tienen que, 1, ser capaces de definirse a sí mismas y 2, tienen que ser capaces de identificar hasta qué punto quieren vincularse o no al territorio que tienen alrededor. Y hay veces en que necesitan generar más o menos distancia. Y eso tiene mucho que ver no con cuestiones políticas, sino con cuestiones puramente de significado. Para desligarnos de España y Cataluña y todas esas historias. Milán está muy lejos del imaginario de Italia en muchas cosas. Pero lo necesita esta distancia para poder atraer desde sus fortalezas. Y es algo que pasó también en Barcelona. De hecho, Barcelona es una isla prácticamente, porque comparte pocos significados con España, pero es que comparte pocos significados con Cataluña. Es un ente en sí mismo. Y esa es una de las primeras cosas que vimos. Tenemos que definir Barcelona en tanto que Barcelona, no en tanto ni de capital de Cataluña, ni segunda ciudad de España, ni... No, tenemos que encontrar qué es lo que la hace especial en sí misma. Y por lo tanto, la siguiente reflexión fue, vale, si no tiene que ver con la zona geográfica que está, sino con los significados que tiene, ¿con quién está compitiendo? Al final, ¿qué referentes tiene de ciudades? ¿Y a qué aspira a ser o qué aspira, digamos, a quién aspira a robar talento, a quién aspira a captar? Y nos dimos cuenta de que tiene más que ver con Tel Aviv, que aunque no lo parezca es una ciudad mediterránea, que, que con Valencia quizás. O que tiene más que ver con un Copenhague, en muchos aspectos, que con Girona o con Madrid. Con lo que ese segundo ejercicio de, vale, realmente en qué marca nos movemos y en qué liga, digamos, queremos ser relevantes es súper importante, porque si no tenemos tendencia a pensar en términos geográficos, de distancia, ¿no? Y por lo tanto se supone que el rival natural de Barcelona es Madrid, y por lo tanto deberíamos estar como muy preocupados de lo que hace Madrid. Pues vimos que realmente no, porque los elementos que ponen en valor Madrid son diferentes que los elementos que ponen en valor Barcelona, pues que además el tipo de talento, el tipo de público que atrae
es también distinto. Por lo tanto, necesitábamos este ejercicio mental a veces complicado de desligarnos geográficamente y ligarnos más por significados. Y a partir de ahí empezó la diversión, porque nosotros participamos en un concurso público para lo que en ese momento se definió como definir el nuevo relato de la ciudad de Barcelona, después de que durante años y años y años la opinión pública, las empresas, los ciudadanos se estuvieran quejando justamente de eso, de la falta de relato, de la falta de liderazgo, de que estábamos viviendo aún de los Juegos Olímpicos, de que cómo podía ser, nos hemos quedado atrás. Y todo eso era en realidad una excelente noticia para nosotros, en tanto que consultor de branding, porque significaba que había un interés real por redefinir o por actualizar el relato de Barcelona. No era un invento político, no era alguien que se levantaba por la mañana y decidiera que eso era el legado que quería dejar para la historia, sino que realmente era algo que de alguna manera todo el mundo sentía como una necesidad. Y eso es genial, porque lo que descubrimos es que a pesar de que cada uno en su cabeza tenía una idea ligeramente diferente de lo que era Barcelona, había algo inicialmente compartido, que era la voluntad de tener ese nuevo relato y de actualizar lo que era Barcelona. Entonces ya tenemos algo al menos para agarrarnos ahí. Para que os hagáis una idea de lo divertido que ha sido esto, nosotros ganamos el concurso público en junio de 2017. Eso significa que 2 meses después hubo un atentado en la Rambla, 4 meses después vino el 9 de octubre y a partir de ahí todo el cachondeo que os podéis imaginar durante estos últimos 2 años. O sea que si Barcelona ya tenía una presencia en medios más o menos potente y últimamente ahí podía sumar ya no solo digamos, el encanto de la ciudad, sino gentrificación, delincuencia, todo tipo de conflictos, pues además tienes que sumarle ser portada mundial por un ataque terrorista y al cabo de 2 meses ser portada mundial por un follón político de magnitudes aún por descubrir. Y eso ha sido en realidad lo que ha marcado buena parte del trabajo de definición de ese nuevo relato. El tener que convivir permanentemente con lo que le estaba sucediendo a la ciudad prácticamente en tiempo real. De hecho, Bárbara lo anunciaba y es absolutamente cierto. Una de las diferencias esenciales entre cualquier marca territorio o cualquier marca ciudad versus cualquier otro tipo de marca es que vive al día prácticamente y está sujeta a fuerzas fuera de su control y tiene que aprender a gestionar fuerzas fuera de su control. Tiene que aprender a gestionar qué pasa cuando pues, los ciudadanos se rebotan por determinadas decisiones, qué pasa cuando una determinada empresa viene o una determinada empresa se va, qué pasa cuando de golpe otra ciudad hace algo y de golpe se convierte en un referente. Y todo eso pasa sin que las ciudades prácticamente tengan tiempo de reacción. Si a eso le sumas que una ciudad no tiene un consejo de administración que pueda tomar decisiones de un día para otro, sino que está sujeta a ritmos y a burocracias y entes que suelen ir a otra velocidad, pues la cosa aún se te complica un poco más. Pero eso ha sido nuestra vivencia con Barcelona. Esto ha sido el cómo gestionamos la reacción al ataque terrorista, cómo gestionamos el 9 de octubre, cómo gestionamos la salida de empresas, cómo gestionamos. Y eso ha tenido un punto de cierto caos, pero en el caos hemos aprendido lo que hace de Barcelona a Barcelona. En realidad, más que explicaros todo el proceso metodológico de encuestas y workshops y tal, que os quiero contar más lo que ha sido la vivencia desde dentro, desde la lógica de suma, en tanto que pues, de golpe tenemos que manejar todo esto. Cuando, de hecho, nosotros tuvimos que alterar nuestro calendario como 3 o 4 veces. Teníamos que empezar a hacer entrevistas y workshops pues en septiembre. Y dijimos, uy, espera, no. Vamos a esperarnos a que pase la resaca del atentado. Pero entonces vino el 9 de octubre. Y dijimos, espera, no. Vamos a esperarnos. Así que en realidad tuvimos que estar gestionando los tiempos al ritmo de la propia ciudad. Y cuando empezamos a hablar con los diferentes entes, nos dimos cuenta de que en realidad teníamos otro problema, que es que, ¿qué es Barcelona? ¿Dónde están los límites de Barcelona?
porque los límites de la marca Ciudad Barcelona no son los límites administrativos de la ciudad de Barcelona. De hecho, hay muchas cosas que no están en los límites geográficos de Barcelona que son marca Barcelona, y hay muchas partes de Barcelona que no son marca Barcelona. Entonces, nos dimos cuenta que no nos bastaba con que el ayuntamiento nos hubiera encargado algo, es que teníamos que hablar con la Diputación, que además tenía otro tipo de intereses y otro tipo de campañas y otro tipo de pensamientos. Teníamos que hablar con el área metropolitana de Barcelona, que tenía otro ente con otra gestión. Teníamos que hablar con los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, que cada uno tenía sus intereses legítimos y sus ganas de hacer cosas. Teníamos que hablar con empresas que no estaban instaladas en Barcelona, pero que se habían instalado ahí por Barcelona. Teníamos que hablar con ciudadanos que viven en Barcelona, pero también con ciudadanos que trabajan en Barcelona y no viven en Barcelona. Teníamos que hablar con gente que, como dicen en Copenhague, que me encanta la definición, son residentes temporales. Gente que durante una semana vive en Barcelona porque viene al Mobile World Congress, por ejemplo. Teníamos que definir los límites de la marca Barcelona de acuerdo a cómo la marca Barcelona estaba siendo usada y no en tanto a quién la gestionaba. Y eso significa que en el fondo teníamos que educar a mucha gente en eso y en la gestión compartida de la marca, cosa que aún estamos en el fondo en ello, porque la tentación de quedarte con el caramelo de la marca Barcelona es importante y es un ejercicio que en el fondo aún estamos en ello. Se ha creado, de hecho, un ente público-privado que es el que va a tomar decisiones sobre la marca Barcelona, pero este ente también está sujeto a todo tipo de presiones, e intereses y variables. Por lo tanto, aún estamos consolidando esta educación mental de esto no es gestionar la ciudad, esto no es gestionar la área metropolitana, esto es gestionar un imaginario compartido, mutante, sujeto a todo tipo de estrés, que tiene que pensarse desde lo que significa para la gente y no desde lo que yo en un momento determinado quiero promocionar. Para no alargar mucho más todo esto, simplemente para daros una idea del nivel de cintura que hemos tenido que tener, en finales de enero hicimos un macro evento para devolver a todas las personas que habían participado en el proceso de co-construcción pues lo que era el nuevo relato de la ciudad, y al cabo de 2 meses se convocaron elecciones municipales, con lo que no se podía hacer nada hasta que no hubiera un nuevo consistorio, que además vete a saber qué consistorio sería y hasta qué punto quería cambiar las cosas. Y después nos encontramos con todo lo que nos hemos encontrado los últimos 6 meses en Barcelona. Así que en realidad hemos tenido que empezar a pensar desde una lógica prácticamente más de guerrilla y no tanto desde lógica institucional. Hemos tenido que empezar a hacer cosas en lugar de esperar a que se aprobaran cosas. En ese hacer hicimos tanto que incluso hicimos cosas antes de tiempo. Cuando hace el 18 hubo cierta pseudopolémica por si el Mobile World Congress quería irse a la ciudad o no, pues la ciudad dijo, no, tenemos que montar algo, tenemos que montar un evento y tenemos que hacer una campaña para que la gente entienda que Barcelona es... Y en 2 semanas improvisamos una campaña para que todo el mundo se sintiera más o menos tranquilo alrededor de Barcelona. Bueno, pues eso, que fue un pelín caótico y un pelín improvisado, fue el germen de lo que después se convirtió en el Always Barcelona, que es la firma de la ciudad. Y llegamos a eso de manera pues, un poco mediterránea, de manera pseudo-improvisada. Pero en ese proceso un poco de ir respondiendo a cosas, fuimos dándonos cuenta de, 1, de que todos estábamos en el mismo barco, 2, de que era posible sentar a gente de sectores radicalmente diferentes, incluso probablemente de pensamientos en todos los tipos radicalmente diferentes, y que se dieran cuenta que tenían muchas cosas en común. Y que al final, cuando nos hicimos pensar en Barcelona y en lo que querían que era Barcelona, se ponían mucho más de acuerdo de lo que podría parecer. Y desde ahí, desde lo micro, empezamos a construir lo macro. Y de hecho, desde lo micro, empezamos a tejer alianzas, es decir, vamos a ver, ¿quién realmente es alguien que puede proyectar Barcelona con potencia? Pues parece muy obvio desde la distancia, pero el Fútbol Club Barcelona es probablemente el embajador principal de la marca que existe. Bueno, pues tenemos que traerlo.
ya no solo hacerlo participar en el workshop, tiene que formar parte de este consejo administrativo de la marca. Porque además, un tuit del Barça tiene una repercusión mundial y un tuit del Ayuntamiento de Barcelona tiene una repercusión local. Tenemos que empezar a pensar en qué tipo de personas son las que nos interesa que sean embajadores de marca. No necesariamente los más famosos, los que tienen más que ver con el nuevo relato, los que tienen más que ver, por ejemplo, con recuperar para Barcelona la ciencia, que en realidad es puntera en biociencia y nadie lo sabe, para recuperar las nuevas tecnologías y para recuperar todo lo que es el 4G, la 5G, perdón, todo lo que es la industria 4.0, muchas cosas que estaban enterradas bajo esa capa de diseño y mediterráneo y Gaudí, que, como decía Bárbara, no podemos renunciar a ellos, seríamos tontos si renunciáramos a ellos, pero tenemos que construir sobre eso. Y en eso estamos, De hecho, solamente los últimos 30 segundos, que me estoy pasando de tiempo muchísimo, para que os hagáis una idea de cómo esto es en tiempo real, hace un añito hicimos la primera ola de un estudio que vamos a hacer anualmente y que de hecho estamos a punto de lanzar la segunda ola, que es un estudio para entender la resiliencia de la marca ciudad. Es decir, hasta qué punto la idea que tiene la gente de la marca ciudad y el valor que le da la marca ciudad sobrevive a impactos varios o es capaz de absorber también lo bueno. Es decir, cómo, por ejemplo, Barcelona es capaz de capitalizar las cosas buenas que le pasan y cómo es capaz de generar escudo ante las cosas malas que le pasan. En la primera ola, que hicimos pues esto hace un año, descubrimos que era más resiliente de lo que pensamos, que había una diferencia notable entre cómo se hablaba de Barcelona, dentro de Cataluña y dentro de la península ibérica, y cómo se hablaba fuera. Y qué imagen tenían y hasta qué punto todo lo que estaba pasando en Barcelona afectaba o no la imagen. Claro, cuando estabas sujeto a la lógica dura de la actualidad, pues claro, estamos fatal, mira lo que nos pasa, todo el mundo se va. Cuando preguntabas a alguien que no tiene esa visión porque está preocupado por otras cosas, te dabas cuenta de que tienes una marca más resiliente de lo que creías. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver en la segunda ola qué pasa. Pero todo esto nos tiene que servir para tomar decisiones más o menos objetivas, más o menos aterrizadas, más o menos que nos puedan conducir a algo razonable, fuera del follón político, fuera de la opinión de cada uno, fuera de los intereses particulares, económicos, de todo tipo. Y eso es lo que nos va a permitir, con un poco de suerte, reconstruir esta marca Barcelona, realmente actualizar y hacer real ese relato que ahora está en la mente de unos pocos y que tenemos que empezar realmente a activar para que esté en la mente, afortunadamente, de todo el mundo. O sea, en eso estamos. Muchas gracias.